Hola, hola. Creo que ya estamos en vivo. Sí, me parece que ya estamos. Hola, hola, Doris. Buenas tardes. Bien. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Si me escuchan claramente. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Sandy. Bien. Hola, Delia Romero. Buenas tardes. Bien, pues vamos a comenzar. Eh, Buenas tardes a todas y a todos quienes se vayan incluyendo. Bien, mi nombre es Daniel Ornelas, soy psicólogo, terapeuta familiar y bueno, pues he trabajado de manera muy breve, les voy a comentar, he trabajado ya desde hace 5 años con el tema, no, un poco más de 5 años, desde por ahí del 2013 comencé a trabajar, a incluir la perspectiva de género en mi trabajo y ya a partir del 2015 fue que empecé a trabajar ya más con hombres, desde temas reeducativos para hombres, donde veíamos cómo es que a los hombres nos enseñan a ser hombres en esta sociedad y a partir de ahí significar o representar una serie de relaciones con base en estas ideas, en estos estereotipos. Y, y bueno, a lo largo de estos, desde el 2015 a la fecha, pues me he interesado mucho en el trabajo con hombres. Actualmente participo, colaboro con una empresa donde la mayor cantidad de personas son hombres, hombres mineros, a quienes, si alguien está conectado por ahí, les mando un saludo muy afectuoso. Y bien, entonces el tema de trabajar con hombres ha sido una constante conmigo, así que desde ahí surgió esta opción de invitarme a colaborar con este tema, a quienes, bueno, y agradezco mucho la invitación a la Dirección General de Atención a las Mujeres. Les agradezco mucho la confianza y la invitación a hablar sobre un tema que pues está muy acorde al mes de junio, por ser el mes en el que está el Día del Padre. Y pues vamos a reflexionar precisamente sobre la paternidad. Me gustaría que quienes nos están viendo vayan poniendo sus comentarios, sus preguntas sobre precisamente, me gustaría lanzarles esta pregunta sobre qué es para ustedes la paternidad. Yo creo que la paternidad no solamente la pueden definir hombres, sino también mujeres. Me gustaría que durante este tiempo que estaremos aquí en vivo, pudieran comentarnos qué es para ustedes la paternidad. Y a partir de ahí empezar a generar los procesos reflexivos, las reflexiones, los comentarios que vayan surgiendo. Bien, pues ya entrando al tema, si hablamos sobre reflexiones de la paternidad y ya introduje un poco el tema de las masculinidades, yo creo que es importante empezar mencionando sobre los aspectos culturales que definen en nuestra sociedad, en nuestro contexto actual, en nuestro estado, que definen precisamente la paternidad. Y generalmente estamos, bueno, no podemos negar que vivimos en una sociedad donde predomina eh, el machismo, entendido el machismo como la supuesta creencia
de que los hombres somos superiores a las mujeres simplemente por ser hombres. ¿De dónde viene? Tal vez de las diferencias sexuales, de las diferencias físicas, donde de incluso una teoría psicológica muy reconocida, la teoría psicoanalítica, pues habla desde cómo la diferencia de los sexos ya empieza a generar una serie de conflictos psíquicos, tan solo porque el hombre sí tiene pene y las mujeres no lo tienen. Y entonces desde ahí se genera el, el tema de la envidia por el pene, ¿no? Y no quiero decir que él genera las diferencias de género, las que requieras, pero es un ejemplo de cómo las diferencias entre los sexos empiezan a generar la supuesta creencia de que los hombres somos superiores. Entonces, desde el machismo podemos pensar que hay toda una serie de comportamientos que se nos asignan a los hombres. Por ejemplo, los hombres somos eh, fuertes, los hombres somos los que tenemos el poder adquisitivo, los hombres somos los que tenemos la fuerza productiva, los que nos salimos a trabajar, los que precisamente eh, somos la autoridad o representamos la autoridad, ¿no? Y si incluimos estos conceptos en la paternidad, precisamente nos vamos a encontrar con situaciones en las que la paternidad se ejerce desde una posición de autoridad, ¿no? Por ahí tenemos el claro ejemplo de que llega un niño, una niña y le pregunta a su mamá, ¿puedo hacer tal cosa? O, no, pregúntale a tu papá es el que te dice. O ya pasó una travesura y vas a ver ahorita que llegue tu papá. Por lo tanto, la figura del padre llega a ser representada como una figura que limita, que norma las actitudes y que sanciona las actitudes que no son deseadas, ¿no? Entonces, pareciera que esta parte de la paternidad, del ejercicio de la paternidad, y quiero hablar de un ejercicio como muy tradicionalista, muy de algo que se ha compartido a través de diversas generaciones, que precisamente es el aspecto cultural. Eh, Esta paternidad se ejerce desde el poder, desde la autoridad, desde yo soy el que manda, el que ordena. Y nos olvidamos de muchos aspectos más complejos de la paternidad, como por ejemplo la parte tierna. Eh, si algo sucede mucho con las formas de ser padre en nuestra sociedad, es precisamente que eh, parece haber una carencia de aspectos afectivos, de aspectos emocionales, de aspectos tiernos, ¿no? Vamos, no es común escuchar una palabra de cariño de hombres hacia hijos varones, que también aquí hay que reconocer algo. Eh, es muy curioso, pero no se es igual, vamos, no se es padre de la misma forma con una niña que con un niño, ¿sí? Entonces, desde ahí también se empiezan a formar diversas identidades y eso me hace pensar en cómo los hombres educan a otros hombres y cómo estos hombres educan a otras mujeres. Entonces, creo que esto es un aspecto importante dentro del ser padre en nuestra cultura. Recuerdo, por ejemplo, les voy a compartir, yo tengo eh, una sobrina y un sobrino, una sobrina de 10 años y un sobrino de 8 años. Y cuando empezaron a patinar, les compraron unos patines y empezaron a patinar y a mi sobrino como que le permitían que pudiera ser más libre,
tener menos cuidado, pues vamos, es hombre, si se cae, pues se levanta rápido, ¿no? Pero a mi sobrina la trataban como más con más cautela, con más precaución, y eso hizo o contribuyó para que generara un poquito más de temor, de reservarse en algunos movimientos, y, y empezó a patinar mejor mi sobrina. Y a mi sobrina le causaba cierta inseguridad, cierto temor. Entonces, no se cría igual a un niño que a una niña. Y desde el ejercicio del padre, del hombre involucrándose en la crianza, es necesario que se reconozca también esta diferencia, porque es también una base para empezar a representar en su propia familia estas desigualdades entre los sexos. Por aquí hay una pregunta de Edith Ruiz. ¿Cómo trabajar los estereotipos de la sociedad del hombre en la crianza de los hijos? El típico mandilón. Bien, yo creo que acabas de mencionar algo que me gustaría empezar a desmenuzar, y que es parte de otra de las reflexiones que tengo preparadas, o que empecé a pensar. Eh, Algo que hay que aclarar es que esta forma de ser padre, basada en esta masculinidad o en el machismo, generalmente es ausente. Generalmente es yo soy el que trabaja, y estoy un poco ausente porque desde esta perspectiva, recordemos que el machismo es la supuesta creencia de que el hombre es superior a la mujer, y por tanto pues se puede pensar que la mujer está al servicio de los hombres. Por lo tanto, las mujeres están para criar, para atender las labores del hogar, para que si el niño está llorando, atiéndelo, tú eres la mamá, yo simplemente soy el papá. Simplemente me dedico a darles todo lo que necesitan, materialmente hablando, económicamente hablando. ¿Sí? Me preocupo de que no les falte nada, económicamente hablando, pero les falta mucho afectivamente. ¿Sí? Y, y yo creo que ahí vamos a entrar con la parte de un estereotipo de precisamente de esta sociedad en la crianza de los hijos. Y dice aquí Edith Ruiz, el típico mandilón. Eh, con el típico mandilón, es una frase incluso muy despectiva que se utiliza para demeritar a los hombres que intentan ser funcionales, no excepcionales. Un hombre que atiende las labores domésticas, que atiende a sus hijos, que cría, que contribuye en, equitativamente en las labores de crianza, no es un hombre mandilón. El decir que es un hombre mandilón es un comentario derivado del machismo, en el que el machismo va a criticar, a, eh, a menospreciar cualquier acto de un hombre que se considere femenino. ¿Sí? Le digo entre comillas, femenino. Eh, Estas tareas no son femeninas, ¿sí? No son de las mujeres, son de los hombres también. Porque aquí entramos a un aspecto bien importante que tiene que ver de la ayuda a la corresponsabilidad. Es muy común escuchar, es que, híjole, mi esposo es muy bueno porque me ayuda en las labores del hogar. Mi pareja me ayuda mucho en la crianza de mis hijos. Me ayuda mucho en hacer la tarea con los niños. Es que ven, ayúdame con el niño porque ya está haciendo un berrinche. No, no es ayuda, es una corresponsabilidad. Recordemos, la corresponsabilidad implica que asumimos que es una responsabilidad compartida, no es tarea solamente de las mujeres. De hecho, los hombres tenemos que hacer algo urgentemente para involucrarnos muchísimo más,
en las tareas de crianza, en las tareas domésticas también, por supuesto. Hace poco estaba escuchando un video, un live de colegas, donde mencionaban que es muy común escuchar que se dice, es que ya en estos tiempos ya hay igualdad, ya avanzamos mucho en la igualdad, ya ahorita las mujeres también trabajan, entonces ya hay igualdad. Híjole, si solamente se trata de que las mujeres trabajen, pues ni en eso hay igualdad. Recordemos que existe una brecha del cerca del 40% de, es una brecha laboral, o sea, es decir, del 100% de hombres, cerca del 73% trabajan y de las mujeres cerca del 30% trabajan. O sea, es una brecha enorme. Entonces, ni por esa parte ya hay igualdad. Y mucho menos porque como ya las mujeres se involucran en las labores domésticas, los hombres, perdón, las mujeres se involucran en lo público, en el trabajo, los hombres nos involucramos menos en las labores domésticas y mucho menos en la crianza. Un ejemplo muy claro es cuando en la escuela citan en el kinder, en la primaria, citan a padres de familia y quienes están las mamás. Cuando trabajaba yo un grupo, un programa para hombres, nos acercábamos precisamente a las escuelas, a las primarias, al kinder, a invitar a hombres a sí, generar reuniones en estas escuelas con los hombres. ¿Y cuál era la posibilidad? Citar a padres de familia. Curiosamente, de un, no sé, de un salón de 20 digamos, 20 alumnas, alumnos, eh, tendrían que ir, pues, o citábamos nosotros, lo ideal era que estuvieran 20 papás, pero la realidad es que no, acudían dos padres nada más. Y la cita, el cartel decía, se convoca a padres de familia. Entonces, ¿cuáles padres de familia? ¿Dónde están los padres de familia? Tenemos que reconocer que quienes participan no son excepcionales, no lo romanticemos, no, tampoco satanicemos el no participar, porque eh, tiene mucho que ver con estos roles de género asumidos, asignados. Hay que empezar a deconstruirlo, hay que empezar a cuestionarlo, hay que empezar a preguntarnos, a ver, sí, tú trabajas mucho, pero ¿y tu participación en la crianza cuál va a ser? ¿Sí? No se trata tampoco de decir, ya no trabajes porque como no te involucras en la crianza, pues ya no trabajes y pues métete a la crianza de lleno. No, o sea, te tienen que comer también. Entonces, es todo un proceso reflexivo precisamente sobre qué tanto me estoy yo involucrando como hombre en la crianza con mis hijas e hijos. Y también yo, mujer, qué tanto promuevo esa participación, qué tanto lo involucro, qué tanto le recuerdo eh, este involucramiento, qué tanto retroalimento también este involucramiento. Ojo que es responsabilidad total de los hombres involucrarnos. ¿Sí? No quiero decir con esto que las mujeres tienen que responsabilizar a los hombres. No, esa no es su tarea. Nosotros como hombres creo que tenemos la capacidad, la posibilidad y la obligación de asumir que una vez siendo padre, pues se es papá toda la vida de manera biológica. Entonces hay que también ejercer las labores, las funciones parentales, las funciones de padre. Algo que también es importante mencionar es precisamente esta posibilidad de elegirse como padres. Bueno, yo les comparto actualmente, afortunadamente todavía no soy padre. He trabajado con muchos hombres, con muchos papás, padres de familia,
Ahorita, por ejemplo, lo veo en compañeros que se dedican a la minería, lo difícil que es ser padre en este contexto, y en un contexto donde trabajan 20 días seguidos en un estado muy lejano y descansan 10 días, de los cuales pues, son los únicos días que pueden dedicarles a hijas e hijos, ¿no? Entonces es un contexto muy complicado, muy complejo para ser padre, ¿sí? Y también habría que pensar que no solamente se trata del tiempo en cantidad. No quiero tampoco mencionar que todo tiene que ver con tiempo de calidad. Sí es un aspecto muy importante, pero también tiene más que ver con nosotros los hombres asumir que podemos y tenemos que encontrar la manera de fomentar, de generar espacios, tiempo y calidad para nuestras labores de crianza. No es solamente, el título de padre no solamente se da por haber eh, vamos, por haber procreado a un hijo, a una hija, sino por las funciones, las acciones que realicemos con nuestros hijos. Y en este sentido, yo quiero apelar a un aspecto bien importante en los hombres, que es reconocernos los hombres como personas tiernas, como personas eh, que tienen emociones, que tienen afecto, que los hombres podemos y tenemos la capacidad de expresar nuestras emociones, de vivir nuestras emociones, de acercarnos emocionalmente con nuestras hijas, con nuestros hijos, porque es un aspecto o es una cuestión, incluso yo pensaría que es algo urgente, y más cuando tenemos hijos, hijas adolescentes. Recuerdo el caso de un paciente que eh, precisamente llegó a consulta porque no se sentía querido por su papá. Y no solamente no solamente la parte de no me quiere o no siento que me quiera, sino no me reconoce, no me atiende, no me hace caso, me descalifica constantemente, me, no escucha mis gustos, no escucha lo que yo quiero, lo que yo necesito. Eh, Esto obviamente pues sí llega a generar un vacío enorme, eh, y, y, y me pone a pensar también en cómo incluso el acercamiento, lo mencionaba hace rato, el cómo cómo los hombres ejercemos la paternidad con los hombres es un poco más ruda, más en el sentido de no llores, eres hombre, tú eres mi campeón, ¿no? Eh, pues sí, no enseñamos a expresar emociones, no enseñamos a expresar esta parte tierna de nosotros, en el podernos acercar hacia papá, hacia los hermanos, hacia incluso hacia otros hombres, ¿no? No es, me parece que esto que comento no es, eh, no nos parece extraño pensar que tenga una correlación muy estrecha con la cifra que tenemos en suicidio en México. De cada 10 suicidios, 8 son de hombres. ¿Por qué? Pues tal vez no sabemos cómo afrontar las dificultades, cómo pedir ayuda y cómo permitirnos ser ayudados. Si no tenemos una figura que nos permita el poder pedir ayuda, el poder saberse ayudado, incluso el saberse amado. Y esto es algo que Juan Luis Linares, un reconocido psicoterapeuta español, habla sobre la nutrición relacional. Él menciona que la nutrición relacional es precisamente esa conciencia de saberse amado. Es decir, no solamente es comentar, mis hijos saben que los amo, mis hijas saben que las amo. Pero a ver, ¿tú cómo sabes que ellas saben o que ellos saben que las amas?
Yo pienso aquí que el ejercicio de la paternidad es algo que constantemente se está fortaleciendo, pero a través de la retroalimentación de las propias hijas y de los propios hijos. Eh, ¿Cómo podemos saber si de verdad mi hija, mi hijo sabe que la amo, que lo amo? Y no es solamente el decirle esas palabras, ¿no? No es solamente el expresarlo con un abrazo en un momento alegre, sino es algo que se representa día con día. Dentro de esta nutrición relacional, este autor explica una serie de características que están presentes dentro de la nutrición relacional. Una de ellas empieza hablando del reconocimiento. El reconocimiento implica precisamente el legitimar un límite entre mi persona, entre mi frontera y la otra persona. Es decir, mi límite, mi frontera existe y termina cuando empieza el límite, la frontera de la otra persona. Es decir, reconozco la existencia de mi hija, de mi hijo. Por tanto, yo no soy, mi hija no es una extensión de mí, es otra persona. Es una persona que tiene necesidades, que tiene ideas, que tiene una vida propia, ¿sí? Por lo tanto, tengo que reconocer que esa propia existencia requiere de muchas funciones que yo puedo empezar a fortalecer, que yo puedo empezar a practicar. Una de ellas es precisamente el valorar esas cualidades que esta persona tiene. Muchas veces decimos, no, es que mi hijo tal vez no va a poder, o mi hija no va a poder. Bueno, dale la oportunidad de que pueda, de que se equivoque, de guiarlo en este camino, en sus actividades, en sus preferencias, en lo que sea que vaya a realizar. Recuerdo, por ejemplo, un paciente, una familia que empezaron a acudir porque uno de los hijos es un adolescente homosexual y el papá no aceptaba eso. Estamos hablando entonces de que no reconoce el, dónde termina su límite. Es decir, invade las fronteras de su hijo al querer imponer una orientación sexual. Sin embargo, esa no es la tarea de él como papá, ¿no? Porque no está reconociendo a su hijo en sus cualidades, en su orientación sexual, vamos. Y obviamente no solamente la orientación sexual, sino en las preferencias sobre lo que le gusta hacer, sobre cómo vestirse, sobre cómo relacionarse. Entonces, el reconocimiento permite precisamente el libre desarrollo de una personal, el libre goce, si queremos llamarlo así, de los derechos humanos. Este, Antes de continuar, sí quisiera comentar que si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo voy a leer y para continuar con esta charla. Y si es motivo de reflexión, yo creo que todo comentario va a ser motivo de reflexión. Así que con muchísimo gusto, eh, si alguien tiene un comentario o incluso alguna pregunta, con muchísimo gusto aquí vamos a estar. Bien, otro de los aspectos de la nutrición relacional, del cómo poder generar la conciencia de saberse amado, de saberse amada, es precisamente el afecto, la ternura, el cariño que demostramos hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas. Y esto implica el poder entregarse y el poder tener la disposición y el compromiso de estar disponible para la otra persona. Recuerdo una consultante
y que tal vez a muchas mujeres les ha pasado, más mujeres, pero a algunos hombres les pasa el que el hijo o la hija se despierta a medianoche. Y me acuerdo de un consultante decía, es que yo soy el que trabaja, yo no puedo atenderla en la noche. Bueno, pero si trabajas, también te estás perdiendo de atenderla durante el día, ¿no? Entonces, algo que sucedió ahí muy curioso es precisamente en un ejercicio de corresponsabilidad, acordaron cómo atenderlas, acordaron cómo atender a su hija en un horario que pudiera ser tanto accesible para ambos y que pudieran recuperar el sueño, ¿no? Pero de esta forma, al reconocerse también como personas, como hombres tiernos, como hombres capaces de querer, de ser cariñosos, pueden darse cuenta que son capaces de entregarse, de estar disponible para las necesidades, para atender las necesidades de los hijos y de las hijas. Y bueno, otro aspecto ya para finalizar con esta parte de la nutrición relacional, pues es la socialización. El, si bien no puedo afirmar que infancia es destino, ni que como nosotros nos llevemos ni que como mi hijo o mi hija vea cómo me llevo con él o cómo es su relación conmigo, defina sus relaciones adultas, defina su relación incluso como padre, si bien no es una determinante, sí es una influencia importante, porque a final de cuentas es el modelo que conocemos. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado que el discurso de, bueno, es que yo soy así de duro porque mi papá siempre fue así conmigo? Bueno, eso quiere decir que no tienes tú la capacidad de reflexionar sobre otras formas de ser papá, porque incluso nos hemos dado cuenta de que existe la otra parte. Mi papá fue muy duro conmigo, pero yo no quiero ser así con mis hijos. Por lo tanto, con mis hijos procuro ser tierno, procuro ser cariñoso, procuro ser accesible. ¿Sí? Entonces, eso sí también va a permitir, el cómo seamos nosotros con los hijos, con las hijas, va a permitir que se desarrolle en las niñas y en los niños precisamente la viabilidad social, el que puedan ellos y ellas socializar de manera confiada, de manera tranquila, sabiendo que hay alguien que respalda su actuar. Pueden conocer a personas e incluso pueden reconocer cuando algo ya no les agradó, cuando algo ya les molesta, cuando algo ya les genera un conflicto. Y aquí tal vez cabe hablar también sobre algo muy importante que es pues la educación en aspectos de la sexualidad. Ser claros, los hombres que tenemos la posibilidad de ser claros con ese tema, precisamente para evitar cualquier cuestión de abuso sexual en niñas y niños, porque también es nuestra responsabilidad. Eh, Recuerdo también un caso de una pareja que tuvieron una situación de un abuso sexual con su hijo y la pareja acude porque el hombre precisamente estaba como aislado, como, bueno, eso tiene que ver contigo, mamá, tú atiendes las cosas que tienen que ver con el hijo. Y es, oye, no, es tu hijo, es parte de ti, es tu responsabilidad también atenderlo, es tu responsabilidad involucrarte en el aspecto legal, en la demanda, en su proceso terapéutico de este niño. Entonces, no puedes deslindarte y dejarse eso solamente a la mujer, ¿sí? En este caso a su pareja, me refiero. Eh, entonces, me encantó este proceso terapéutico porque obviamente ya sesión tras sesión eh, fue muy bonito cómo él y su pareja iban narrando cómo ese involucramiento en el proceso de su hijo, tanto en el proceso legal como en el proceso terapéutico, fue generando, puedo decirlo, fue generando esta conciencia de saberse amado por parte del hijo. Porque algo que preguntaba es, el hijo preguntaba mucho a su mamá,
¿Crees que esto le gusta a mi papá? ¿Crees que esto lo acepta mi papá? ¿Crees que esto sí esté bien para mi papá? Y esa pregunta empezó a ceder. Es decir, ya no lo preguntó, ya no fue una duda, ya no fue una interrogante, ya no fue una inquietud para ese niño. ¿Por qué? Porque el papá ya estaba más involucrado. El papá ya se hizo responsable de que puede ser cariñoso, afectivo, tierno y que puede atender las necesidades de su hijo y que puede aclarar cualquier situación que tenga que ver con la sexualidad de su hijo. Y eso fue para mí fue muy importante, impactante incluso el hecho de de recordar que los hombres sí podemos educar diferente. Eh, Hace poco escuché una pregunta sobre, ¿es posible que los hombres podamos educar sin machismo? Si hablamos de posibilidad, yo creo que sí es posible. Si hablamos de complejidad, de dificultad, yo creo que también es muy complejo y muy difícil criar sin machismo en una cultura machista, en una cultura predominantemente machista. Todas y todos hemos sido creados en esta cultura y tal vez hemos escuchado alguna frase, algún concepto, alguna idea, alguna algún comentario machista dentro de la crianza. Incluso la misma ceremonia de pedida de mano me parece que es muy machista. Recuerdo de una consulta en una sesión, una consultante comentaba precisamente que había tenido la ceremonia de pedida de mano y el papá dice algo así como, dirigiéndose obviamente al novio, dirigiéndose a él como te agradezco que te fijes en mi hija y sí, te doy su mano, te la doy, te la cedo, como si fuera una propiedad, ¿no? Entonces, sí es difícil educar sin machismo, mas no es imposible. Yo pienso que si hacemos esta pregunta de, bueno, ¿cómo podría hacerlo? De manera que no incluya alguna idea machista, de manera que no incluya una supuesta jerarquía de los hombres. ¿Cómo puedo hacerlo sin generar, sin promover desigualdad? Entonces yo creo que sí, sí se puede. Y quiero aprovechar el momento también, este tiempo que estamos viviendo de, bueno, pues sí, de cuarentena. Yo creo que todavía tenemos que pensar que, que estamos en cuarentena, porque precisamente lo vemos en Guanajuato, estado, eh, está creciendo los números y no quisiera pasar de lado la oportunidad de recordar pues, las medidas sanitarias, de cuidarse, de usar cubrebocas en espacios públicos, de constantemente lavarse las manos, procurar no tocarse la cara, toser, estornudar con la técnica de etiqueta eh, y pues estar alerta a cualquier situación. Pero precisamente este tiempo de aislamiento puede generar una posibilidad para que los padres se acerquen de otra forma a sus hijos. Sabemos que también puede ser la otra parte, la parte en la que se disparen cifras de violencia, pero también podemos pensar que es una oportunidad para convivir un poco más. Eh, Recuerdo un compartimiento de una persona, eh, comentaba que como están aislados, ahora convive muchísimo más que antes con su papá. Digo, es una oportunidad y es una manera de que los padres tenemos, o bueno, los padres, quienes son padres, los hombres, tenemos la posibilidad de empezar a acercarnos de una manera distinta, empezar a cuestionar cómo soy yo como papá. Y aquí es una invitación precisamente a los padres
para que se cuestionen cómo soy como papá, cómo me acerco a mi hijo, a mi hija, me acerco de la misma forma, cuáles diferencias empiezo a identificar, qué puedo mejorar en mi forma de ser papá, cómo esto que estoy haciendo como papá fomenta la igualdad, es decir, no promueve con la jerarquización, con la desigualdad. Eh, ¿Cómo puedo yo hacer para que tanto mis hijas, mis hijos, sepan que estoy ahí para ellos y para ellas? Me gustaría aquí retomar, ya tenemos bastante tiempo, me gustaría preguntar o sí, dar espacio aquí para alguna pregunta o algún comentario de las personas que nos escuchan. Si alguien tiene una pregunta, espero pudieran expresarla aquí en los comentarios y la mencionamos y esperando también poder resolverla, ¿sí? Y bueno, en lo que alguien se anima a hacer una pregunta, sí quisiera mencionar algo también sobre que los hombres tenemos la posibilidad o la... Quiero empezar desde la posibilidad, que se vea posible, que se vea que sí se puede, que sí es eh, viable, que empecemos a cuestionar y ampliar nuestros compromisos como papás. Es decir, tal vez en mi familia, tal vez en mi relación de pareja, tal vez como padre, yo ya establecí que soy el proveedor, ya establecí que soy simplemente el que da o no los permisos, que soy la autoridad. Pero bueno, ¿de qué manera puedo comprometerme? ¿De qué otra manera puedo comprometerme en la crianza, en las labores domésticas? ¿De qué manera puedo comprometerme en el cuidado de los aspectos emocionales de mi hijo? ¿De qué manera puedo comprometerme en las actividades académicas de mi hija, de mi hijo? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que yo pueda empezar a desarrollar? Cuando tenemos niños, niñas, en etapa preescolar, en las primeras etapas de la vida, lo, y sí, en las primeras etapas de la vida, lo más bonito del ejercicio de la parentalidad es que lo mejor que pueden hacer es jugar, jugar, jugar y jugar. Obviamente, pues sí, juegos adaptados a ellos, a ellas, porque no vayan a hacer juegos que frustren tanto a los niños, a las niñas, que ya no los quieran jugar, ¿no? Recordar que lo principal es que ellas y ellos se diviertan, tienen la posibilidad de hacerlo y el juego es una de las maneras más maravillosas de reencontrarse con sus hijos, con sus hijas. Entonces, háganlo, reconozcan o cuestionense qué otras funciones como padre puedo yo ejercer. Y otro aspecto que tal vez pueda ser más generalizado sobre el tema de cómo los padres nos asumimos como padres, implica empezar a cuestionarse las responsabilidades. La responsabilidad, empecemos desde la responsabilidad reproductiva. ¿Cuál es mi responsabilidad como padre desde un aspecto reproductivo? Quizás desde antes de ser papá, el tema de la planeación familiar, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que yo puedo usar? ¿Cuál es mi deseo de ser papá y cuál es el deseo de mi pareja si desea ser mamá? Al final de cuentas, si yo tengo muchas ganas de ser papá, pero mi pareja no, bueno, tengo que empezar a cuestionar y a pensar si me estoy viviendo desde este privilegio que supuestamente tenemos los hombres o de esta autoridad que supuestamente desde el machismo tenemos los hombres como para obligar a, a mi pareja a tener un hijo. Y eso
no es nada responsable. Las responsabilidades, como decía hace rato, las responsabilidades domésticas, ¿cómo puedo yo involucrarme más? ¿Cómo puedo yo asumir mi responsabilidad dentro del hogar? ¿Cómo puedo yo ser corresponsable con mi pareja en la crianza de mi hijo, de mi hija? ¿Sí? Y algo bien importante, la responsabilidad con el bienestar infantil. Y aquí creo que vale introducir o mencionar una definición que eh, Humberto Maturana es un biólogo chileno, eh, ha escrito muchísimo eh, sobre psicoterapia, sobre precisamente también la cultura patriarcal y matriarcal. eh, y él mencionó sobre el amor que implica la disposición a actuar, a la acción que legitima al otro como un legítimo otro en coexistencia con uno. Medio revoltoso, pero no tanto si lo vemos como que el amor es reconocer que existe un otro, que existe una otra persona que tiene necesidades, que tiene deseos, que merece eh, sentirse querido, amado, respetado y que coexiste conmigo, coexiste con uno mismo. Entonces, en la paternidad tenemos que reconocer que esta puede ser una forma de amar a los hijos y a las hijas, legitimar la existencia de las hijas, de los hijos, legitimar, reconocer y validar sus necesidades, su eh, bienestar, ¿sí? Y contribuir precisamente para que puedan tener un desarrollo pleno, puedan tener un goce de los derechos humanos eh, de manera pues, estricta y sin interrupciones por parte nuestra, y que también tenemos que reconocer que podemos y tenemos la capacidad de enseñarles también a amar, tanto a otras personas como a sí mismos. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad que nos toca a los padres, a los hombres, asumir, a quienes ya sean padres y a quienes deseamos ser padres en algún momento, nos toca asumir y nos toca complementar en el momento en que decidamos en pareja poder ser padres. Bien, pues hasta aquí no veo si hay alguien que tenga una pregunta. Estoy revisando los comentarios. Ay, Doris, gracias por mi peinado que está perfecto. Dice. Doris, ¿cómo llegarle con estos temas a los hombres? Pues incluso hablar de su paternidad lo consideran poco masculino. ¿Cómo cambiar eso? Ok, lo consideramos poco masculino. Bien, yo creo que es difícil, sí es complicado, pero es difícil esperar que a la primera que se mencione ya puedan generar cambios. Yo creo que es algo que podemos empezar a comentar, podemos empezar a, a proponer como un aspecto que puede tener beneficios para sí mismo, para su persona. Podemos empezar desde qué te estás perdiendo eh, como persona al, al considerar poco masculino la paternidad, e incluso qué te hace pensar que es un aspecto poco masculino. Es decir, recordemos, la parte del machismo critica, devalúa lo que se cree eh, que es femenino, pero la paternidad no necesariamente la tenemos que ver como algo femenino o masculino, sino como un ejercicio que los hombres podemos realizar y pensar cómo quiero yo ser como papá, como hombre, cómo quiero ser como papá, cómo quiero que mis hijos, mis hijas me vean. Y si eso beneficia a mis hijos y a mis hijas, tenemos que pensarnos también en relación
con, ¿sí? Es decir, yo como padre tengo que pensarme cómo quiero ser como padre, pero en relación con mi hijo o con mi hija. Si mi idea de padre beneficia a mi hijo o a mi hija, tal vez por ahí va la guía. Eh, sí, la paternidad es un término muy reciente y sí viene de la mano de la igualdad, porque precisamente es empezar a cuestionarnos la idea de la paternidad, cómo soy como padre, cómo quiero ser como padre y cómo le gustaría a mis hijas, a mis hijos, que fuera yo como padre. Eh, como dije hace rato, la guía para ser mejores padres, mejores mamás, la tienen los hijos, las hijas. Hay que preguntarles también, hay que involucrarlos también, ¿sí? Y sí, la paternidad implica compromisos reales y más que compromisos, acciones. Hagamos, actuemos, sí podemos actuar, sí podemos eh, no solamente reflexionar, sino la reflexión sin acción, ¿de qué nos va a servir? Solamente de dar un buen discurso, tal vez. Y bueno, ¿cómo ejercer esa responsabilidad paternal con un hijo adolescente? Es complicado, yo creo que sería bueno desarrollarlo en otro tema. Y pues bueno, yo creo que habría que el tema de la paternidad con hijos e hijas adolescentes sí requiere de un tema, de un espacio más amplio, pero recordemos, la guía también puede ser el voltear a ver a estos hijos, voltear a ver a ese adolescente, a esa adolescente, qué necesita, qué requiere. No nos lo va a decir, no es fácil que lo digan, pero hay que empezar a pensarlo, ¿no? No desde yo como soy papá con él, sino cómo le gustaría a mi hijo, a mi hija adolescente que fuera su papá. Bien, pues gracias a ti, Doris, también por tus comentarios. Espero que les sirva o que les haya servido esto que comenté. Y pues recordemos que siempre es posible encontrar nuevas formas de hacer las cosas y siempre es posible encontrar nuevas formas de ser padres y nuevas maneras de acercarnos con nuestros hijos y nuestras hijas. Les agradezco mucho su atención y si tienen algún comentario que agregar, bien lo pueden comentar dentro de los comentarios, valga la redundancia. Pues muchísimas gracias y que estén muy bien y que pasen un excelente fin de semana. Chao, chao.